Bien, bienvenidos a la tercera parte del taller de Excel número 3. A continuación veremos el uso de Excel en su parte práctica. Iniciaremos con los ejemplos que estaremos en nuestro programa. Estos ejemplos los llevaremos a cabo en una base de datos que nosotros previamente ya tenemos elaborada, que es una base de datos de depósitos. Bien, como pueden ver, Excel es una herramienta de hojas de cálculo muy avanzada que nos permite administrar información de muchas formas. Usar formatos para mostrar la información es muy importante también. Entonces iniciamos con el primer ejemplo, que es un ejemplo de una tabla dinámica. Lo trasladamos a nuestra base de datos. Le damos una nueva hoja, nos vamos al menú insertar y vamos a insertar una tabla dinámica. Una tabla dinámica es una herramienta para la administración de bases de datos o conjuntos de información muy elevados para poderlos analizar. Vemos el cuadro de diálogo que nos ha desplegado, seleccionamos la información que vamos a analizar. Nos situamos en la hoja de cálculo existente, que es en referencia a la número 1 que abrimos. Se nos clica en aceptar y a continuación podemos ver que tenemos los criterios de nuestra tabla dinámica para poderla iniciar a modificar y utilizar. Bien, es importante mencionar que una tabla dinámica se basa en dos principios, en los principios de rotación y el principio de sumarización. La sumarización se refiere a la capacidad de resumir los datos del mismo tipo y con los mismos atributos. La rotación es la posibilidad de colocar, quitar y mover cualquier cantidad de campos en cualquier posición que se requiera siempre y cuando estos campos estén contenidos en la base de datos. Bien, continuamos. Vamos a suponer que nosotros nos solicitan un informe que nos refleje por cajero la cantidad de depósitos y su inscripción en efectivo o cheque que han realizado. Como pueden ver en pantalla, automáticamente Excel en la realización de nuestra tabla dinámica ha aplicado un criterio de conteo para estos dos valores, más para la suma total ha aplicado un criterio totalmente diferente. Nosotros podemos configurar los valores de cada campo. Como pueden darse cuenta, aquí estaba haciendo una cuenta, ahora lo meteremos en una suma. Igual para los valores en cheque. Listo. Tenemos nuestra mini base de datos ya consolidada en una tabla dinámica. Vamos a formatear nuestras celdas. Dejamos que Excel tome su tiempo. Fecha número. Usamos un separador de millas. Nos clic en aceptar y podemos visualizar la información de una manera más cómoda y adecuada. Con la tabla dinámica incluso nos permite agregar filtros para administrar la información de una manera más cómoda. Como pueden ver, hemos aplicado un filtro en donde podemos seleccionar la información por fechas. Eso es específicamente para el uso de una tabla dinámica. Podemos agregar otros criterios de agrupación para ver la información. Como se pueden dar cuenta, podemos ver los totales de depósitos que se han realizado para cada una de las cuentas bancarias, sumas de efectivo, sumas de cheques y en una forma horizontal como está compuesto, llegando hasta un total. Bien, este ha sido el ejemplo de una tabla dinámica. Ahora veremos un ejemplo de la función texto. Bien, nos trasladamos a nuestra base de datos. Veamos un poco más de información sobre esta función. La función texto convierte un valor numérico en texto y le permite especificar el formato de presentación mediante cadenas de formato especiales. Bien, por ejemplo,
Esto se refiere a que si nosotros necesitamos establecer, por ejemplo, a qué día se refiere cada una de estas fechas, qué mes está comprendido ahí y qué año es el que está comprendido dentro de la referencia de esa fecha. Entonces vamos a agregar 3 columnas acá: establecer el día, el mes y el año. Para establecer el día utilizamos la función texto. Abrimos paréntesis, seleccionamos la fecha de referencia, entre comillas el formato, el cual será utilizar 4 veces una tecla. Cerramos paréntesis. A continuación tenemos a la vista que en esta fecha correspondió un día miércoles. Copiamos nuestra fórmula. Y a continuación tenemos la información que necesitamos para determinar el mes, el formato para el mes. Esta información nos está diciendo que ya tenemos el día, que era el miércoles, día de enero, y para terminar el año de la misma forma la función texto. ...2013... Tenemos la información. Y en este momento ya hemos establecido un poco más de información respecto a las fechas. Es una función que nos puede servir para la administración de datos, de una base de datos, donde queramos obtener un poco más de información. Incluso en este momento, dentro de nuestra tabla dinámica, podríamos actualizar sus valores. Si ustedes ven, automáticamente estamos seleccionando únicamente hasta el promedio total. Nosotros podríamos hacerlo hasta las otras 3 columnas que hemos agregado y modificar los criterios. Veremos ahora acá que están contenidos los nuevos campos. Nosotros quisiéramos agregar otra edición por meses. Podríamos ver de esta manera. Cabe mencionar que en las versiones anteriores de Office las tablas dinámicas tenían otro diseño y de la misma forma podemos activarlas en esta aplicación ya más avanzada. Nos permite obtener la información de una manera más ordenada para la vista. Esto siempre de acuerdo a las necesidades del análisis que deseamos realizar. Hemos utilizado ya entonces 2 funciones, la tabla dinámica y la función texto. Veremos ahora un ejemplo de la función mayúscula, minúscula y nombre propio. Estas funciones sirven para transformar información tal como lo ha referido en mayúsculas, minúsculas o un formato de tipo oración. Veremos entonces, vamos a convertir estos datos a mayúscula. Igual, mayúscula. Tenemos el día y a continuación podemos ver que tenemos el día convertido a un formato de mayúsculas. Igual, el propio, seleccionamos la celda y vemos que nos ha modificado la inicial de la palabra E en mayúscula. Es un tipo de título. De igual forma podemos copiar nuestra fórmula
para formular muchos más datos en nuestra base de datos. De la misma manera podríamos hacer una fórmula anidada si en este momento nosotros necesitamos convertir otro dato. Vamos a transformar ahora los valores de los cajeros que ya están en mayúscula en nuestra base de datos a un formato de minúscula. Seleccionamos y automáticamente tenemos la información en minúscula. Son en sí operaciones referidas a la administración de bases de datos e información. Esto fue parte de nuestra segunda práctica. Vamos a movilizar los paneles que son entre las opciones de Excel para poder administrar la información de una manera más sencilla. Listo. Hemos concluido entonces con la tercera función de formato de textos. Vamos a realizar en este momento un ejemplo de un gráfico dinámico a partir de una tabla dinámica. Ya tenemos una tabla dinámica realizada, la utilizaremos para generar la información. Vamos a suponer que nos están requiriendo un detalle por mes de ingresos en los depósitos. Lo que haremos entonces será quitar los datos de la cuenta, quitar los datos de los cajeros y a continuación, de acuerdo a los criterios de la tabla dinámica y su uso y los factores que ya hemos mencionado anteriormente de la rotación y sumarización, haciendo clic sobre la tabla dinámica que tenemos ejecutada, nos vamos al menú insertar y vamos a insertar un gráfico de columnas. Este puede ser cualquiera y se adaptará automáticamente a los datos que tenemos en pantalla. Bien, como pueden ver, nos da una descripción general de la cantidad de depósitos, los importes, una descripción de los valores, sumas de efectivo, sumas de cheque y sumas de los totales para enero, febrero, marzo y abril. Este es un gráfico dinámico el cual también podemos ir filtrando, podemos ir jugando con toda la información para poderla analizar de una manera más cómoda. Esto sería entonces un gráfico dinámico. De la misma forma podría variar. Por ejemplo, si quisiéramos el detalle por cajero, si los totales, si quisiéramos un detalle por cuenta, y así consecutivamente. Listo. Hemos visto la explicación de un gráfico dinámico a través de una tabla dinámica. Vamos con el ejemplo número 5, que es el uso de la función buscar Google. Este es un buscador y pues nos sirve para obtener valores dentro de una base de datos, configurando los valores de cierta columna, determinada columna, en una llave maestra para búsqueda. Veamos un ejemplo de nuestra base de datos. Junto con nuestra base de datos nos proporcionaron esta base de datos de códigos de cajeros, los nombres, los códigos de agencia, al igual que los códigos de cuenta bancaria. Como ejemplo, nosotros podríamos tomar el que a partir del nombre del código de cajero nosotros podemos agregar más información.
Por ejemplo, si nosotros necesitamos el nombre de la agencia, para determinar el nombre de la agencia, tenemos acá los usuarios y acá los nombres de las agencias. Estas son las dos columnas que utilizaremos para encontrar nuestra información. Hacemos igual. Buscar Google. Nuestro valor buscado será el código del cajero. La matriz de búsqueda será nuestra base de datos anterior. Seleccionamos las dos columnas en donde necesitamos cada información. Necesitamos la información contenida en la columna número 2 de acuerdo a la selección que anteriormente realizamos. Utilizamos un criterio de ordenamiento en la búsqueda. Cerramos el paréntesis y le damos a aceptar. Automáticamente, a través de la búsqueda del código del cajero, nosotros hemos obtenido el resultado del nombre de la agencia. Para poder copiar nuestra fórmula es importante hacer referencia a que debemos de convertir el rango en un rango de selección absoluto. Copiamos nuestra fórmula y automáticamente ya tenemos la información de la agencia de todos los cajeros. Esto a través de la utilización de la función búsqueda valor. Bien. Ahora utilizaremos la función subtotales. Nos dirigimos a nuestra base de datos. Y realizaremos la función subtotales. Cabe mencionar que la opción subtotales nos despliega ciertas opciones de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. En ese momento lo que necesitamos es realizar una suma subtotalizada por la columna de efectivo, por la columna cheques y por la columna total. Tomaremos entonces el código 9. Agregamos una coma y referenciamos el rango de celdas que nosotros queremos sumar. Clic en aceptar y automáticamente tenemos los subtotales. Vamos a modificar el formato de estas celdas para poder ver de una manera más cómoda la información. Tenemos variadas opciones de formato que nos permiten visualizar la información de una manera más ordenada y sistemática. Aplicaremos un filtro para probar nuestro subtotal. Haremos una inmovilización del panel para poder verificar nuestros resultados. Bien. Ahora vamos a suponer, utilizando el filtro, vamos a filtrar a este cajero. Automáticamente nos está creando un subtotal sobre la información que tenemos filtrado. Nuevamente aplicando el filtro, podemos establecer a qué cuentas se han ido estos depósitos. Bien. Hemos visto entonces el ejemplo de la función subtotales. Ahora veremos un ejemplo de la función contar.si. Bien, vayamos a nuestra base de datos. Bien, ahora veremos la actualización de nuestro programa. La utilización de la función contar.si. Veamos. Vamos a suponer que eliminaremos los filtros de nuestra base de datos.
hemos eliminado el filtro. Vamos a suponer que a través de esta base de datos nosotros queremos establecer cuántas operaciones ha realizado cada uno de los cajeros. Para realizar esto vamos a utilizar la función contar.c. La función contar.c realiza una suma de acuerdo a los criterios que nosotros vayamos estableciendo. Aquí de nuevo el uso de la fórmula subtotales. Digamos el formato a las celdas. Listo. Ahora utilizaremos la función contar.c. Seleccionamos el rango, que sería aquí cuántas veces aparece el código del cajero en esta base de datos a través de los criterios que tenemos acá. Convertimos nuestra fórmula en un rango de datos absoluto y a continuación podemos observar que tenemos el total de 3.517 registros. Si vamos a verificar en nuestra base de datos, nos dice que contiene 3.518 filas. Si nosotros eliminamos la fila de los títulos, tendremos los 3.517 registros. Hemos realizado la función contar.c. Ahora veremos la función sumar.c. En este momento nosotros queremos establecer mediante una fórmula, una función en Excel, el total de depósitos en efectivo y cheques que ha realizado cada uno de estos cajeros. Para esto utilizaremos la función sumar.c. Le damos formato a nuestra nueva área de trabajo. Con la función subtotales, acá modificaremos el formato de celdas, puesto que estamos tratando con valores monetarios. Un separador de miles con 2 posiciones de decimales. Para hacer esto, entonces utilizaremos la función sumar.c. Lo que hace es que a través de un rango de datos, en este caso los códigos de cajero, nosotros utilizaremos un criterio, el código del cajero, sumaremos los importes monetarios de referencia. F2 y automáticamente tenemos la suma del total de depósitos realizados por este cajero. Convertimos nuestra fórmula en una referencia absoluta para poderla copiar y así la podemos aplicar a todos nuestros demás cajeros. Automáticamente tenemos un detalle de los depósitos de efectivo que ha realizado cada uno de estos cajeros. De la misma forma lo haremos una columna de cheques. Igual, sumar.c, seleccionamos el rango, seleccionamos el criterio, seleccionamos el rango de suma, hacemos clic en aceptar
modificamos nuestra fórmula a una referencia absoluta en el rango para poder ampliar. Copiamos nuestra fórmula y automáticamente tenemos los valores de acuerdo a nuestra base de datos. Haremos unas pruebas para ver si hemos llegado al valor de acuerdo a nuestra base de datos. $89.470.542.45. Eso debería ser lo mismo que deberíamos tener en nuestra base de datos. De lo contrario, tendremos un error. Es importante mencionar que el uso de estas funciones puede ayudar mucho en la realización de un trabajo, pero también podría afectarnos. Como pueden ver, tenemos una diferencia de 38.273.82 en cheques y en el total. Bien, para rastrearla vamos a verificar las fórmulas. ¿Qué es lo que estamos sumando aquí? Dice sumar puntos y base de datos de depósitos de la celda B1 a la B3518 y sumar el rango G2 a 3518. Aquí es donde está nuestro problema. Estos datos deben de quedar en línea. Automáticamente modificamos nuestra fórmula. Vamos a comparar de nuevo los valores y automáticamente podemos verificar que no tenemos diferencias. Sigue el ejemplo de la utilización de la función sumar puntos. Ahora veremos un ejemplo de las reglas para visualizar valores mayores o inferiores, esto a través del formato condicional. Bien, veremos. Por ejemplo, nosotros ya hemos establecido mucha más información en nuestra base de datos. Por ejemplo, de una forma visual, nosotros quisiéramos ver quiénes son los cajeros que realizan más operaciones, podríamos hacerlo a través de un formato condicional. Verificamos las opciones que tenemos y la que nos servirá en este momento será resaltar reglas de celdas. Resaltar superiores o inferiores. En este caso superiores, los 10 superiores y los 10 inferiores. Veremos los 10 superiores. Como pueden darse cuenta, nos permite personalizar los formatos de visualización que necesitamos. Desde la fuente, un relleno, el tipo y tamaño de la fuente que necesitamos. Automáticamente podemos visualizar la información correspondiente a lo requerido. Necesitamos saber los 5 mayores operadores y a través del uso del filtro, filtrando por color, podemos establecer más información. Bien, pues podemos ver que estos son los mayores operadores en las diferentes agencias, los nombres de los cajeros, los códigos y los valores. De la misma manera podemos aplicar el formato condicional para establecer los inferiores. Podemos utilizar incluso otro tipo de formato. Los inferiores están con relleno amarillo, una fuente en negrita, color negro. Como podemos ver, tenemos que estos son los valores menores. Estos pueden ser códigos existentes, pero de personal que ha sido de baja. Por eso no tenemos ningún valor para ellos, ninguna operación, ningún importe monetario. Hemos concluido con el ejemplo
de las reglas para visualizar valores mayores o inferiores en un rango de datos. Veremos un ejemplo ahora de la opción subtotal a través del menú datos. Bien, nos dirigimos a nuestra base de datos. Esta es la que nos servirá en este momento. Cabe mencionar que previamente a aplicar esta función, nosotros debemos de ordenar nuestra información en la base de datos. Nosotros vamos a ordenar por los diferentes criterios de acuerdo al cuadro de diálogo que nos muestra Excel. Vamos a ordenar inicialmente por cuenta bancaria, posteriormente lo ordenaremos por cajero y posteriormente lo ordenaremos por fecha. Verificamos los valores o criterios de ordenamiento que hemos seleccionado, hacemos clic en aceptar, dejamos que se haga su trabajo de ordenamiento. Listo. Teniendo ordenado nuestros datos, ahora sí podemos aplicar los subtotales. Para aplicar los subtotales, seleccionamos nuestra base de datos, nos dirigimos a la ficha del menú datos, la opción subtotal, seleccionamos el tipo de subtotal en donde lo queremos. Para cada cambio lo queremos en cada cuenta, que sea una suma. En los importes, efectivo, cheque y el total. Para empezar los subtotales actuales no tenemos necesidad de hacer la modificación sobre esta opción. Un resumen debajo de los datos, por supuesto que sí, nos servirá para consolidar la información. Hacemos clic en aceptar, Excel hace su trabajo y posteriormente tenemos un nuevo documento, un nuevo análisis de información. En la parte superior izquierda de la pantalla pueden ver 3 botones numerados, los cuales nos indican los niveles en los que ha sido dividida la información. Nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3, que extenderá toda la información. A esto me refiero con el análisis de la información, en donde visualizando a través del nivel número 2 podemos notar diferentes tendencias en la información. Como pueden ver, hemos creado un subtotal por cuenta que nos muestra los importes de efectivo, de cheque y el total. Para eliminar un subtotal, lo que debemos de hacer es seleccionar el área donde hemos creado un subtotal a través de la ficha de datos, subtotal, quitar todos. Por ejemplo, también podríamos hacerlo como subtotales aplicados a las agencias. Vamos a ordenar por agencia, posteriormente por fecha. Dejamos que Excel haga su ordenamiento de datos. Y en este momento nosotros podemos aplicar nuestros subtotales. Bien, vamos a subtotalizar para cada cambio en agencia utilizando la función suma, siempre sumando los importes monetarios. Hacemos clic en aceptar y de nuevo podemos visualizar los botones en la parte superior derecha. Autoanálisis de información, el cual nos dicta lo siguiente. Estamos viendo los ingresos por cada una de las agencias, una descripción subtotalizada, total general. Ya hemos visto el ejemplo del menú del subtotal en el menú datos. Bien, a continuación veremos un ejemplo de cómo encontrar valores duplicados a través del uso de la herramienta del formato condicional.
Nos dirigimos a nuestra base de datos. Utilizaremos los usuarios. Vamos a suponer que tenemos un listado amplio de usuarios. Vamos a hacer una copia en una diferente hora. Vamos a suponer que vamos a copiar estos usuarios en la parte inferior. Aquí vamos a suponer que nos están dando una base de datos de todos los usuarios, o de personal, o de códigos de NIT, de códigos de empleados del Seguro Social. Bien, para establecer lo que nosotros necesitamos, seleccionamos nuestro rango de datos, nos dirigimos a la opción formato condicional y elegimos entre resaltar reglas de celdas la opción duplicar valores. Automáticamente Excel nos está diciendo qué valores tenemos duplicados. Para poder establecer cuáles son las líneas que están duplicadas, podemos ordenar la información, en este caso por el nombre del cajero, que es la información que anteriormente le aplicamos el formato condicional. Esto nos puede servir en alguna ocasión para determinar valores numéricos duplicados, tal y como lo dije anteriormente, códigos de NIT, códigos de Seguro Social de un empleado y diferentes usos, todo de acuerdo a la imaginación del usuario. Bien. A continuación veremos un ejemplo de una validación de datos. Una validación de datos, utilizaremos este formulario. Una validación de datos consiste en validar los datos que necesitamos ingresar dentro del entorno o las celdas de trabajo de Excel. Para validar datos, utilizaremos un cambio acá. Definido está que los números telefónicos acá en Guatemala son de 8 dígitos. Entonces haremos un pequeño listado de personas acá y posteriormente aplicaremos la validación de datos. Bien, escribimos unos nombres al azar. Vamos a suponer que nosotros estamos realizando una base de datos de números telefónicos. Para que nuestra información sea estándar y podamos crear una base de datos correcta, vamos a establecer reglas de validación de datos en las celdas. En este caso, seleccionamos el rango de datos correspondiente a la columna de los números telefónicos, nos dirigimos a la ficha del menú datos, seleccionamos validación de datos y a continuación un cuadro de diálogo nos estará guiando en el proceso para validación de las celdas y los datos. Nosotros necesitamos que sean números enteros o de una longitud de texto, que sea un número entero. Entre. Nosotros lo que necesitamos acá es una longitud de texto.